Amor en tiempos de silencio. La historia que te hará llorar y reflexionar cuando el amor se calla, el silencio habla. ¿Qué harías si la persona que amas deja de escucharte? Cuando el ruido se apaga, el silencio no llegó de golpe. Nunca lo Hayes. Se filtra como la humedad en los edificios viejos. Primero invisible, luego imposible de ignorar. En el piso de lavapiés, donde vivían Lucía y Álvaro, el silencio empezó a ocupar los espacios que antes llenaban las palabras. No hubo una pelea concreta, ni una traición, ni un portazo definitivo. Solo días que se parecían demasiado entre sí. Conversaciones cada vez más cortas, y una sensación persistente de estar viviendo en paralelo. Lucía lo notó una mañana cualquiera, mientras preparaba café. El ruido de la cafetera llenaba la cocina, pero dentro de ella no pasaba nada. No pensaba en el día que tenía por delante, ni en los planes del fin de semana, ni siquiera en Álvaro, que aún dormía. Se dio cuenta de que llevaba semanas funcionando en automático. Levantarse, ducharse, mirar el móvil, esperar mensajes que no llegaban, vivir sin presencia. Madrid despertaba como siempre. El camión de la basura, el vecino del tercero arrastrando una silla, el olor a pan recién hecho subiendo desde la calle. La ciudad no se detenía por nadie. Eso era lo más duro. Todo seguía igual, aunque algo dentro se estuviera rompiendo. Álvaro también había cambiado, aunque ninguno de los dos supo decir cuándo ocurrió exactamente. Antes hablaba sin parar de su trabajo, de los compañeros, de las rutas imposibles que le tocaban en la empresa de logística. Ahora llegaba cansado, dejaba las llaves en el mismo sitio, se sentaba en el sofá y encendía la televisión sin mirar. Lucía lo observaba desde la cocina, buscando una señal, una pregunta, cualquier gesto que indicara que aún estaba ahí. ¿Todo bien?, preguntaba ella a veces, sin convicción. Sí, claro, respondía él, con una voz que no confirmaba nada. Ese sí se convirtió en una pared. Lucía había sido periodista cultural durante años. Amaba las palabras, los libros, las historias pequeñas que no salían en las grandes portadas. Pero el periódico cerró su sección, luego redujo personal, luego dejó de llamarla. Al principio pensó que era algo temporal. Después, dejó de mentirse. La precariedad no siempre llega con golpes. A veces llega con correos educados y silencios prolongados. Pasaba horas frente al ordenador sin escribir una sola línea. Abría documentos nuevos. Los cerraba, volvía a abrirlos. Las palabras que antes fluían ahora parecían ajenas. Se sentía inútil, reemplazable, vieja antes de tiempo. Y lo peor era que no sabía cómo decirlo en voz alta, sin sentir vergüenza. En España, se aprende a resistir desde joven a no quejarse, a agradecer lo que hay. Lucía se decía a sí misma que tenía un techo, una pareja, una ciudad viva a sus pies. ¿De qué se quejaba entonces? Esa culpa silenciosa la aplastaba más que la tristeza. Las noches se volvieron largas. Álvaro se dormía rápido, agotado. Lucía se quedaba mirando el techo contando grietas imaginarías, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad. A veces pensaba en marcharse, no de la casa, sino de todo, desaparecer un poco. Desjardins. Un domingo por la tarde, después de comer en silencio, el Varo salió a dar una vuelta. No especificó cuánto tiempo. Lucía no preguntó. Se quedó sola en el piso, rodeada de objetos compartidos que de pronto parecían ajenos. Tazas, libros, fotos enmarcadas de viajes pasados, sonrisas congeladas que no explicaban el presente. Cogió una chaqueta y salió también. Caminó sin rumbo, dejándose llevar por las calles estrechas, por los balcones con ropa tendida, por los bares llenos de gente hablando alto. Entró al Retiro, como quien busca refugio. Se sentó en un banco y observó a las familias, a las parejas jóvenes, a los ancianos caminando despacio. Todos parecían tener un lugar. Ella no. Lloró sin hacer ruido. No quería llamar la atención, no quería explicarse. Lloró por el miedo a no ser suficiente, por la sensación de haber fallado en algo que no sabía nombrar. Lloró por el amor que no se había ido del todo, pero tampoco estaba presente. Cuando volvió a casa, Álvaro aún no había regresado. Se sentó en la cama y por primera vez en semanas, abrió una libreta vieja. Empezó a escribir sin pensar, sin corregir, sin buscar belleza. Escribió frases rotas, pensamientos sueltos, preguntas sin respuesta. Escribió para no desaparecer. Álvaro volvió tarde. Se quitó los zapatos, pasó por el salón y vio la luz encendida en el dormitorio. Se asomó. Lucía estaba sentada en la cama, con la libreta abierta. No levantó la mirada. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella. Nada más se acostaron sin tocarse. El silencio ocupó todo el espacio entre sus cuerpos. Álvaro miraba el techo, igual que ella. Pensaba en su padre, en su forma de callar, en cómo había aprendido que los problemas se resolvían trabajando más,
no hablando. Pero esta vez el cansancio no se iba, sentía una presión constante en el pecho, una sensación de estar fallándole a alguien sin saber cómo arreglarlo. ¿Cuándo dejamos de hablarnos? Los días siguientes no mejoraron, tampoco empeoraron. Y eso fue lo más peligroso. La rutina anestesiaba el dolor, pero no lo curaba. Lucía empezó a despertarse con ansiedad. Álvaro con insomnio, vivían juntos, pero solos. Una noche, Lucía dejó la libreta sobre la mesa del salón. Fue un descuido, o tal vez una decisión inconsciente. Álvaro pasó por allí, la vio abierta, dudó, no quería invadir. Pero una frase resaltaba, escrita con letra temblorosa. «Tengo miedo de desaparecer sin que nadie lo note». Álvaro se sentó. Leyó en silencio. Cada palabra le golpeaba, no porque no lo supiera, sino porque por fin estaba escrito. Por primera vez, entendió que el problema no era el amor, sino el silencio que lo estaba asfixiando. Lucía apareció en la puerta. Lo vio con la libreta en las manos. No se enfadó, no dijo nada. Se sentó frente a él. «Yo también tengo miedo», dijo Álvaro, con voz baja, pero no sé hablarlo. Lucía cerró los ojos. Las lágrimas llegaron sin permiso. No hubo reproches, no hubo soluciones mágicas, solo dos personas reconociendo su fragilidad. Hablaron durante horas, de lo que dolía, de lo que no sabían hacer, de lo cansados que estaban. Descubrieron que ambos se sentían solos, culpables, insuficientes. El amor seguía ahí, pero estaba cubierto de capas de miedo y agotamiento. Decidieron darse espacio, no como castigo, sino como intento de salvación. Lucía volvió a casa de su madre en Vallecas, un piso pequeño, con muebles antiguos y olor a comida casera. Su madre no hizo preguntas, preparó lentejas, puso la mesa y le dijo que se quedara el tiempo que necesitara. A veces el amor no necesita palabras. Lucía empezó a caminar cada mañana, a escribir un poco, a respirar. No se sentía bien, pero se sentía viva, y eso ya era algo. El silencio seguía ahí, pero ya no era enemigo. Era el comienzo. Aprender a quedarse. Vallecas tenía un ritmo distinto. No era mejor ni peor que el de Lavapiés, pero era más directo, manos disfrazado. Las calles eran más anchas, las voces más claras, las miradas menos esquivas. Allí Lucía había crecido, y volver era como mirarse en un espejo antiguo que no suavizaba nada. Los primeros días durmió mucho, no porque estuviera descansada, sino porque el cuerpo, cuando deja de sostener una tensión constante, se desploma. Su madre la dejaba dormir, cerraba la puerta con cuidado. Hacía ruido, solo lo justo. Nunca le preguntó por Álvaro. Nunca le preguntó por el trabajo. Sabía que las preguntas, cuando llegan antes de tiempo, pueden romper algo frágil. Lucía despertaba con la luz, entrando por la persiana rota. Escuchaba la radio de fondo, siempre la misma emisora. Las mismas voces comentando la actualidad con ese tono tan español de resignación, mezclada con humor. Se quedaba en la cama unos minutos más, respirando, intentando reconocer qué sentía. No era alivio, no era tristeza pura, era algo intermedio. Una suspensión. Salía a caminar después de desayunar, pasaba por la frutería de la esquina, saludaba al dueño, compraba naranjas aunque no las necesitara. Caminaba sin auriculares, escuchando el barrio. Gente discutiendo por tonterías, niños gritando, motos pasando demasiado rápido, vidas sin filtros. Por las tardes escribía no grandes textos, párrafos sueltos en recuerdos, en frases que no sabía si servirían para algo. Pero escribir ya no era una obligación ni una carrera, era un acto íntimo, una forma de quedarse consigo misma. A veces pensaba en Álvaro con una mezcla de ternura y rabia. Le molestaba no saber qué estaba haciendo, cómo estaba, pero también sabía que, por primera vez, necesitaban ese espacio, no para castigarse, sino para dejar de hacerse daño sin querer. Álvaro, por su parte, descubrió algo incómodo. El silencio no se había ido cuando Lucía se fue al contrario, la casa parecía más grande, más vacía, más ruidosa en su ausencia. Todo le recordaba a ella. El vaso que siempre usaba, la silla donde dejaba la chaqueta, el olor del jabón en el baño. Siguió trabajando como siempre a más horas, más cansancio. Intentó convencerse de que el problema era solo una mala racha, pero las noches se volvieron insoportables. No dormían, pensaba demasiado. Recordaba conversaciones que no habían tenido, palabras que nunca dijo. Una madrugada se sentó en el sofá, con la luz apagada, y aceptó algo que llevaba tiempo evitando. No sabía manejar lo que sentía, y eso no lo hacía débil, pero sí responsable de aprender. Pidió cita con un terapeuta. Tardó días en atreverse a llamar. Cuando colgó, se sintió ridículo y aliviado al mismo tiempo. La primera sesión fue incómoda. No sabía por dónde empezar.
Habló de trabajo, de cansancio, de cosas prácticas. El terapeuta escuchó, Anne esperó. Luego le preguntó por Lucía. Álvaro se quedó en silencio largo rato. Cuando habló, la voz le temblaba. No quiero perderla, dijo. Pero tampoco sé cómo no perderme yo. Eso fue suficiente para empezar. Lucía recibió un correo una tarde cualquiera. Era de una editora de una pequeña revista cultural digital. Había leído uno de sus textos antiguos y le preguntaba si tenía algo nuevo. Lucía dudó, pensó en decir que no. Pensó en el miedo a no estar a la altura. Luego recordó por qué escribía. Respondió que sí. Envió un texto breve, crudo, honesto. No hablaba de amor romántico. Hablaba del silencio, de la espera, del miedo a desaparecer. Lo envió sin corregir demasiado, sin protegerse. 2 días después, el texto estaba publicado. No se volvió viral, no cambió su vida, pero recibió mensajes, personas desconocidas agradeciéndole haber puesto palabras a algo que ellos no sabían decir. Lucía leyó cada mensaje con atención, no con orgullo, con humildad. Entendió que escribir no era demostrar nada, sino compartir. Se sentó en la cocina con su madre y le contó, por primera vez, que se sentía perdida. Su madre la escuchó mientras pelaba patatas. Perderse no es fracasar, dijo Anne, es parte del camino. Lucía asintió, no porque lo creyera del todo, sino porque necesitaba creerlo. Álvaro empezó a hablar en terapia de su infancia, de su padre, de la forma en que había aprendido a esconder lo que dolía. Descubrió que amar no significaba resolverlo todo, sino estar presente incluso cuando no hay soluciones claras. Una tarde, después de semanas sin verse, se encontraron por casualidad en el mercado. Fue incómodo, natural. Anumán 11 saludaron sin abrazarse. Caminaron juntos unos metros, hablaron del tiempo, del trabajo, de cosas pequeñas. Antes de despedirse, Lucía lo miró a los ojos. Estoy aprendiendo a escucharme, dijo. Yo también, respondió él. No prometieron nada, pero se fueron más ligeros. Lucía volvió a escribir esa noche, no sobre Álvaro, sobre ella, sobre el miedo, sobre la fuerza que no sabía que tenía. Entendió que crecer no siempre es avanzar rápido, sino quedarse el tiempo necesario en el lugar incómodo. El silencio seguía presente, pero ya no la paralizaba, Anne la estaba enseñando. El éxito no siempre llega acompañado de aplausos ni de grandes celebraciones. A veces, llega en forma de oportunidad pequeña, casi invisible, que solo quienes están atentos logran reconocer. Para Lucía, esa oportunidad llegó un martes lluvioso de octubre, cuando el cielo de Madrid parecía gritar con gotas la tristeza que ella había sentido en silencio durante meses. Había salido a caminar para despejar la mente. La lluvia golpeaba su paraguas con insistencia, pero no le molestaba. Siempre le había gustado la sensación de estar protegida, pequeña bajo algo más grande. Los charcos reflejaban luces amarillas y rojas de los faroles, y cada paso era un recordatorio de que el mundo seguía girando, aunque ella a veces sintiera que su vida se había detenido. Al regresar a casa, revisó su correo electrónico y encontró un mensaje de una editorial independiente, pequeña pero respetada en círculos culturales. Habían leído su texto publicado en la revista digital y le proponían colaborar en un proyecto de antología de escritores emergentes. Nada glamoroso, nada que cambiaría su vida de manera inmediata, solo una invitación a volver a escribir, a compartir, a existir con palabras. Lucía dudó, en el miedo, todavía estaba allí, fuerte y pegajoso. ¿Y si no sirvo? ¿Y si me equivoco otra vez? Pensó, pero decidió aceptar. No por ambición, sino por necesidad. Necesitaba recordar quién era antes de que el silencio la consumiera por completo.
Su vida juntos continuó con altibajos, como cualquier otra vida real. La rutina no desapareció. Los problemas económicos, las obligaciones laborales, las diferencias personales siguieron existiendo, pero ahora tenían herramientas para enfrentarlos en comunicación, escucha, paciencia y la certeza de que podían sostenerse mutuamente. Aprendieron a celebrar pequeñas victorias en un texto terminado, un paseo bajo el sol, una conversación que fluía sin miedo. Cada detalle se volvió significativo. Lucía enseñó que el crecimiento personal y el amor pueden coexistir, que no es necesario perderse a uno mismo para amar, ni es obligatorio resolver todos los problemas para seguir adelante. Aprendieron que el respeto, la honestidad y la constancia son más poderosos que la pasión efímera o los gestos exagerados. Su relación se transformó en un refugio donde podían ser auténticos, vulnerables y fuertes a la vez. Madrid seguía con su bullicio incesante, pero ellos habían encontrado un ritmo propio. Caminaban por sus calles sin prisa, disfrutando de la vida cotidiana, aceptando los silencios y los momentos de conversación profunda. Aprendieron a mirar juntos, a escuchar, a reír sin razón, a llorar cuando fuera necesario. Cada instante compartido era un acto de resistencia y esperanza. Un domingo por la mañana, mientras tomaban café en un pequeño bar del barrio, Lucía le dijo a Álvaro: «No sé cómo hubiéramos sobrevivido sin este tiempo para nosotros mismos». «Yo tampoco», respondió él, «pero ahora sabemos que podemos enfrentarlo todo, incluso el silencio». Y en ese instante comprendieron la lección más importante de todas: el amor no siempre necesita palabras, no siempre necesita gestos espectaculares, no siempre salva, pero cuando se sostiene con respeto, paciencia y comprensión, permanece, y a veces, en los tiempos más silenciosos, es cuando más fuerte se vuelve. El amor en tiempos de silencio no es un amor ruidoso ni perfecto, es un amor que se aprende día a día, que se construye con esfuerzo, que se alimenta de respeto y empatía. Lucía y Álvaro habían aprendido que el verdadero amor no es cuestión de pasión ni de drama, es cuestión de presencia, de paciencia y de esperanza constante. Es un amor que resiste las dificultades, que acompaña los cambios, que se adapta y crece. Y así, mientras el sol se filtraba entre las ramas del Retiro, mientras Madrid respiraba su ritmo inalterable, ellos caminaron juntos, sostenidos por un amor silencioso, pero indestructible. Un amor que había sobrevivido a la ausencia, al miedo, a los errores, a los días grises. Un amor que, a pesar de todo, permanecía. Porque la vida, con todo su ruido, sus grietas y su incertidumbre, siempre da espacio para renacer. Y el amor verdadero, el que sabe esperar y aprender, siempre encuentra la manera de permanecer, incluso cuando todo lo demás parece desmoronarse.